En este vídeo vamos a revisar los conceptos más importantes que en la unidad 1 vamos a dedicar a la comunicación verbal y no verbal. Estas ambas están formadas por signos, que es el primer elemento que vamos a valorar. Vamos a definir el signo y vamos a establecer los tipos de signo que existen, iconos, símbolos e indicios. Después de los dos tipos de comunicación nos vamos a dedicar especialmente en este vídeo a la comunicación no verbal, puesto que la verbal nos llevará otro de los vídeos. En la comunicación no verbal vamos a analizar, vamos a ver su clasificación en función del sentido por el que se percibe y luego dada la importancia que tiene la imagen dentro de nuestra sociedad, cómo éstas se combinan y cuáles son sus relaciones en los mensajes de nuestro mundo actual. En esta diapositiva observamos un ejemplo de un cómic donde podemos ver de forma divertida la cantidad de signos que se combinan en nuestra sociedad y que no corresponden solamente al lenguaje que denominamos verbal, el lenguaje humano, el lenguaje natural. Tenemos, por ejemplo, la bocina, tenemos todos los signos que indican, que permiten el transporte de los trenes, tenemos pues desde el humo, que va a ser un indicio que nos indica pues, que haya habido un problema importante, así como la carbonilla que tienen los personajes, las gotas de sudor que les rodean, esa cara de angustia que presentan después de haber tenido, parece, un incidente, todos los manómetros de presión, etcétera, los iconos de los baños, en fin, cómo dentro de nuestra sociedad pues estamos percibiendo permanentemente señales, signos que nos van comunicando información de la que a veces somos conscientes y a veces no. En esta diapositiva observamos la definición de signo. ¿Qué es signo y para qué nos sirve? El signo es el elemento con el que el emisor construye y codifica su mensaje. Es el que forma los mensajes. Los mensajes están llenos de signos. Entonces, una primera definición que nos serviría sería objeto material perceptible por los sentidos que representa a otro objeto, que es la imagen mental o idea. Bien, si observamos este que tenemos aquí arriba, pues vemos la señal triangular de una señal de tráfico triangular con el borde rojo y dentro la foto de un gato. Eso es lo que nosotros percibimos. ¿Qué es lo que representa? Lo que representa es prohibido, precaución, presencia de gatos. Una segunda posible definición sería los signos son unidades físicas que tienen una forma, hemos dicho eso que se percibe por los sentidos, y que transmiten un significado. Y ya hemos dicho cuál era el significado en el caso de la señal. La función, ¿cuál es la función? Pues la función que tienen los signos es fundamentalmente ayudarnos a transmitir una información, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestras emociones, a comunicarnos en definitiva. ¿Cómo clasificamos los signos? Pues hay diversas maneras. En este caso vamos a utilizar aquella que se basa en la relación que existe entre aquello que percibimos por los sentidos, ese triángulo con ese gato, y luego la información que se transmite. En esa relación establecemos tres tipos de signos: los indicios, los iconos y los símbolos. Los indicios transmiten información a todos los seres humanos, son de carácter natural y basta con la experiencia humana para interpretarlas. Son una especie de señales de forma natural que establecen una relación de causa-efecto, de forma que si nosotros vemos humo, suele ser una señal natural del fuego, ¿vale? Unas huellas, en este caso tenemos la imagen de la huella, ¿no? Son indicaciones del paso de una persona, de que ha pasado una persona. Son una especie de, vamos a llamarlo, pistas. Los iconos, sin embargo, son los más sencillos. Permiten determinar cuál es el significado del signo con solo verlo, porque lo que nosotros percibimos se parece a lo que representa. Tiene un gran parecido, una similitud. Podemos
verlo claramente. En este caso que tenemos aquí, pues no haría falta la palabra escalera para saber qué se está refiriendo a esa realidad, ¿no? Escalera y luego el extintor. En el caso de los símbolos es distinto. Son señales que llamamos convencionales, es decir, las ha creado el hombre. No son naturales y las ha inventado el hombre. Las ha inventado de forma que es necesario aprenderlas. Las ha creado para vivir en sociedad y para entender su significado es necesario aprenderlo. Tenemos aquí la manzana de Apple. Si cualquier persona que no conociera la empresa de Apple y el mundo de Apple, pues desconocería, vería simplemente una manzana color plateado, pero no vería en ningún caso lo que significa. Los signos forman códigos. Estos códigos están estructurados, es decir, tienen no solamente todos los signos que lo componen, sino las reglas que nos permiten generar con ellos mensajes que sean coherentes. Obviamente tiene que haber un punto en común entre el código del emisor y el código del receptor, a pesar de que no sea exactamente el mismo. Por ejemplo, nosotros podemos entender que un español se comunique con un ruso y lo haga en inglés. Hay una parcela de su conocimiento que es común, aunque manejen otros códigos de forma habitual. Según el código que utilicemos, es decir, y los signos que lo componen, hablamos de lenguaje verbal, código verbal o código no verbal. Comunicación verbal o comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que se utiliza en el lenguaje humano, es la que emplea signos lingüísticos. Tenemos aquí una viñeta pues simpática que hace referencia a una carta que llega en una botella. Y luego el no verbal, que es el que emplea todo tipo de signos no lingüísticos, sean visuales, sean táctiles, etcétera, como hemos visto antes. Vemos aquí el gesto de una niña y la V, que podría ser la V de Victoria. La comunicación no verbal se clasifica según el sentido por el que percibimos el mensaje, es decir, también depende del tipo de signo que percibamos, visual, acústico, olfativo, táctil o gustativo, en función de ese signo que recibimos, del sentido por el que recibimos el signo. En la sociedad que vivimos es muy importante la combinación entre el lenguaje y la imagen, de forma que la imagen constituye uno de los elementos de comunicación más importantes de la sociedad actual. Tenemos dos tipos de imágenes en este mundo que nos rodea. Unas son las analógicas, que son exactamente las que son exactamente iguales que la realidad, que es lo que ocurre aquí con la fotografía de la reina de Inglaterra, y otras que son las manipuladas para conseguir llamar la atención de los demás, pues bien en la publicidad, bien con fines estéticos o con cualquier otra finalidad. Y aquí vemos pues esa mano dibujada, maquillada, como si fuera un ave tropical. En nuestra sociedad, cuando encontramos mensajes que combinan las imágenes con el lenguaje verbal, encontramos dos posibilidades. La de relación de redundancia y la relación de complementariedad. La relación de redundancia viene dada cuando la imagen, o el lenguaje verbal mejor, repite la información que la imagen ya nos transmite de por sí. Por lo tanto, es una información repetida. En este caso, vemos aquí perfectamente el anuncio de Ford. No necesitaríamos ni la frase que tenemos arriba, ni el eslogan, es decir, no necesitaríamos el lenguaje que llamamos humano, el lenguaje verbal, el de los signos lingüísticos, porque vemos perfectamente una llave, sabemos que se nos está vendiendo un coche y vemos el símbolo de la marca. Luego sabemos el producto y la marca que nos están vendiendo. En el segundo caso, sin embargo, la relación es complementaria, ambos se necesitan. Si nosotros vemos exclusivamente el anuncio, la imagen, y no tenemos el lenguaje verbal, no sabemos exactamente qué significan tres jóvenes con un balón rodeado con un alambre de pinchos. En el momento que leemos el mensaje, interpretamos perfectamente el significado de la imagen. Esta es una relación de complementariedad.
Estas son las referencias de las imágenes que se han empleado.